Mia estaba acostumbrada a pasar las tardes sola en casa mientras su mamá trabajaba. El ambiente de la casa siempre había sido calmado y familiar, pero hoy algo se sentía extraño. No era que hubiera algo claramente fuera de lugar, pero esa sensación de incomodidad la acompañaba mientras intentaba concentrarse en su tarea escolar. Los ruidos de la casa, normalmente relajantes, parecían más intensos de lo habitual. El sonido del reloj marcando el paso de los minutos, el leve crujido de las maderas en el piso, y hasta el zumbido lejano de los coches en la calle la hacían sentir nerviosa. Algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Estaba en su escritorio, revisando unos apuntes, cuando escuchó el sonido del coche estacionándose en la entrada. Normalmente, su mamá llegaba a esta hora, pero hoy el coche se detuvo demasiado temprano. No le dio mayor importancia en un principio. Pensó que quizás su mamá había decidido salir antes del trabajo, pero, a medida que los minutos pasaban, una sensación extraña empezó a invadirla. Algo no encajaba. Cuando vio a Ben, su padrastro, aparecer por la puerta de entrada en lugar de su mamá, la incomodidad creció. ¿Qué hacía él allí tan temprano? Ben no solía llegar tan pronto, y el hecho de que lo hiciera hoy solo aumentó la extraña sensación que la invadía. Decidió ignorarlo y seguir con lo suyo. Se obligó a concentrarse, sumergiéndose nuevamente en su tarea. Sin embargo, mientras el silencio llenaba la casa, una serie de pequeños ruidos la hicieron parar en seco. Escuchó pasos. Eran ligeros, pero nítidos, como si alguien estuviera caminando por la casa. De nuevo, no era nada que normalmente la inquietara. Ben siempre iba directo a su habitación, no se detenía en ningún lado. Pero esta vez, los pasos no seguían la misma rutina. El sonido de la puerta de su habitación al abrirse de forma tan suave la hizo mirar hacia arriba. La visión de la puerta entreabierta la paralizó. No era común que Ben entrara en su habitación sin razón, y mucho menos sin avisar. Eso era algo que siempre había respetado, el espacio privado de Mia. Sin embargo, hoy parecía diferente. Mia no se movió, no se atrevió a respirar. En el umbral de su puerta, Ben estaba de pie, mirándola. Sus ojos no se apartaban de ella, y ella no podía entender qué estaba pasando. Por un momento que se sintió eterno, Mia y Ben se quedaron en silencio, con una tensión palpable en el aire. Los segundos parecían estirarse, como si todo el entorno hubiera dejado de moverse por un instante. Luego, tan repentinamente como había aparecido, Ben se dio vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, pero el silencio que quedó después de su partida fue ensordecedor. Mia no sabía qué pensar. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué había entrado sin decir nada? ¿Por qué esa mirada que había durado tanto? Permaneció allí, sentada en su escritorio, con la mente dando vueltas. La sensación de incomodidad había crecido, y por alguna razón que no podía explicar, sabía que algo no estaba bien. Quizás había sido un accidente, quizás ella estaba exagerando, pero no podía deshacerse de la inquietud que le había quedado después de esa mirada. Y mientras el tiempo pasaba, la inquietud seguía creciendo. Algo en el aire había cambiado. Y ella sabía que no podía ignorarlo por más tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y ansiedad. Aunque Mia intentó concentrarse en sus estudios y en sus actividades diarias, no podía dejar de sentir esa presión en el aire. Era como si todo a su alrededor estuviera en pausa, pero ella sabía que algo estaba a punto de suceder. Cada vez que Ben entraba en la habitación, algo en su comportamiento le parecía ligeramente fuera de lugar. No eran grandes cambios, pero los pequeños gestos que antes le habrían parecido insignificantes ahora le provocaban una extraña incomodidad. Una tarde, mientras Mia estaba viendo televisión en la sala, Ben entró sin previo aviso, como solía hacer, pero esta vez su mirada se detuvo en ella por un momento más largo del necesario. Mia se detuvo, sorprendida por la intensidad con la que la observaba. Él no dijo nada, simplemente la miró por unos segundos que parecieron interminables, y luego se giró rápidamente para salir de la habitación. Mia, aunque no lo dijera en voz alta, sintió que algo había cambiado, como si hubiera algo más detrás de esa mirada. Quizás ella estaba exagerando,
pero no podía quitarse la sensación de que había algo que no encajaba. Cada día parecía igual, pero algo estaba diferente. Ben comenzó a hacer comentarios que no tenía por qué hacer. Comentarios sobre su apariencia, sobre cómo estaba creciendo rápidamente o lo mucha mujer que se estaba convirtiendo. Al principio, Mia pensó que tal vez era solo una forma de hablar, un simple comentario de adulto que no significaba nada. Sin embargo, había algo en la forma en que lo decía, en la forma en que sus ojos se posaban en ella, que la hacía sentirse incómoda. El tono de su voz, aunque aparentemente amable, sonaba ligeramente cargado, y Mia no podía ignorarlo. En varias ocasiones, Mia trató de evitar la mirada de Ben. Le sonreía con la cortesía mínima, pero todo dentro de ella le pedía que no se quedara demasiado cerca. Había algo raro en el ambiente cuando él estaba cerca. Las bromas de Ben, siempre relajadas, ahora parecían tener una capa de algo más, como si él estuviera buscando algo, una reacción que no quería darle. A veces, cuando pasaba cerca de ella, sus manos rozaban las de Mia de manera casual, pero el contacto siempre duraba demasiado. Mia sentía que sus pieles no deberían haber tocado, que había algo completamente inapropiado en ese contacto. Una tarde, después de la escuela, Ben la siguió en el pasillo de la casa. Ella estaba dirigiéndose a su habitación, y él caminaba detrás de ella, a solo unos pasos. Mia no lo miró, pero podía sentir su presencia detrás de ella, como una sombra que no se despegaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Ben nunca había sido tan insistente, y esa cercanía que no parecía tener propósito la puso aún más nerviosa. Al llegar a su habitación, Mia decidió no quedarse allí más tiempo. Hizo una excusa rápida para salir a dar un paseo y aclarar su mente. Necesitaba alejarse de esa sensación que había estado invadiendo cada rincón de la casa. Salió sin decir nada, pero dentro de ella sabía que esa tensión, esa incomodidad, ya no se podía ignorar. Algo no estaba bien, y no podía evitar sentir que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que pensaba. Aunque no podía darle forma a sus sospechas, algo dentro de ella le decía que la situación estaba fuera de control. Cada día que pasaba, Mia se sentía más atrapada en esa red invisible que se había tejido entre ellos. Y aunque no quería admitirlo, algo en su interior sabía que su relación con Ben ya no era la misma. El ambiente en la casa seguía siendo tenso, pero ahora Mia ya no podía ignorarlo. Cada día que pasaba, las pequeñas acciones de Ben se sentían más inquietantes. Ya no era solo la extraña mirada o los comentarios demasiado personales, era la forma en que Ben comenzaba a aparecer en su camino sin previo aviso, como si estuviera buscando algo que Mia no podía entender. El tiempo que pasaba cerca de ella se sentía interminable, y cada vez más, las brechas de su mente se llenaban con preguntas que no podía responder. Una tarde, mientras Mia estaba en la cocina preparándose un vaso de agua, Ben entró sin que ella lo notara. De repente, lo sintió cerca, tan cerca que el aire a su alrededor parecía cambiar. Miró hacia atrás y lo vio parado, observándola. Él tenía esa sonrisa fácil que siempre tenía, pero esta vez parecía diferente. Como si estuviera esperando algo. Mia no pudo evitar sentirse observada, expuesta. Trató de ignorarlo, pensando que era una tontería, pero el sentimiento no se desvaneció. ¿Quieres que te ayude con eso?, preguntó Ben, su tono suave, pero con una leve insistencia. Mia, sorprendida por su repentina cercanía, se giró rápidamente, intentando sonreír y evitar cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. No, estoy bien, respondió con una voz que sonó más tensa de lo que ella había querido. Ben, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Dio un paso hacia ella, con una calma que no hizo más que aumentar la incomodidad de Mia. Seguro que no te molesta, ¿verdad?, insistió, mientras estiraba la mano hacia el vaso de cristal. El contacto entre sus dedos fue breve, pero Mia lo sintió como si hubiera sido una eternidad. Un escalofrío recorrió su brazo, y un nudo se formó en su estómago. Rápidamente apartó la mano y dio un paso atrás. Ben no pareció darse cuenta de su incomodidad, o al menos no lo mostró. Está bien, no pasa nada, dijo con una sonrisa, pero Mia no podía quitarse la sensación de que todo estaba mal.
Mientras él salía de la cocina, Mia se quedó allí, inmóvil, mirando el vaso de agua que había tomado de la alacena. Su mano temblaba ligeramente, pero no sabía si era por el miedo o por la rabia contenida. ¿Por qué se sentía así? No estaba segura. Solo sabía que algo en su interior le decía que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Su corazón latía rápido, como si estuviera tratando de advertirle sobre algo que no podía ver, pero que podía sentir. Esa noche, mientras se preparaba para irse a dormir, no pudo evitar repasar lo sucedido en la cocina. Ben no había hecho nada directamente inapropiado, pero cada uno de sus movimientos, cada palabra, había aumentado su sensación de intrusión. Y lo peor era que Mia no sabía cómo reaccionar. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba imaginando las cosas? Su mente corría en círculos, pero la verdad era que algo dentro de ella le decía que no estaba equivocada. Al día siguiente, Mia trató de mantenerse ocupada. Sabía que el curso de los acontecimientos podía seguir un camino que ya no podía controlar, pero aún intentaba aferrarse a la normalidad. Durante el desayuno, cuando Ben apareció en la mesa, hizo lo posible por mantenerse tranquila. Sin embargo, Ben parecía estar más atento a ella de lo habitual. Se sentó demasiado cerca, y en más de una ocasión, sus piernas se rozaron. Cada vez que ocurría, Mia sentía que el mundo se detenía por un segundo. No quería pensar en ello, pero el miedo ya había comenzado a instalarse. Todo lo que Mia había conocido como normalidad parecía desmoronarse lentamente, y ella no sabía cómo detenerlo. Sin saber cómo, o incluso por qué, Mia empezó a dudar de todo lo que había considerado seguro. ¿Estaba siendo paranoica, o había algo real detrás de sus sentimientos? Todo parecía apuntar a que había más de lo que Ben mostraba, y a pesar de sus intentos por ignorarlo, no podía dejar de sentir que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Los días siguientes pasaron lentamente, pero cada uno parecía traer consigo más incertidumbre para Mia. Las sensaciones extrañas no se disipaban, por el contrario, se intensificaban con cada pequeña interacción con Ben. Al principio, pensó que quizás estaba siendo exagerada, pero ya no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Cada vez que lo veía, había algo en su comportamiento que no podía ignorar. No era solo el contacto físico que de alguna forma sentía en exceso, ni los comentarios cargados de una incomodidad silenciosa. Era algo más sutil, algo que se filtraba en cada acción de Ben. Una tarde, Mia estaba en su habitación, leyendo, cuando escuchó un ruido proveniente del pasillo. No le prestó mucha atención al principio, pero entonces los pasos se acercaron. La puerta de su habitación se abrió con suavidad y Mia levantó la vista. Era Ben, parado en el umbral, sin decir una palabra. Durante un segundo, ella pensó que podría haber sido un accidente, tal vez buscaba a alguien más, pero la mirada en sus ojos no dejaba lugar a dudas. No estaba ahí por accidente. ¿Todo bien?, le preguntó Mia, intentando disimular la incomodidad que crecía dentro de ella. Ben simplemente asintió, pero no se movió. Sí, solo quería preguntarte si necesitabas algo, respondió, con una sonrisa vacía que no le dio mucha seguridad. Luego, como si sintiera que su presencia ya no era bienvenida, salió sin hacer ruido, pero el malestar que dejó en el aire quedó flotando, pesado y palpable. Mia se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sin saber qué hacer con esa sensación que no se podía sacudir. ¿Por qué había estado parado ahí tanto tiempo? ¿Por qué esa mirada? La sensación de algo raro se volvió más concreta cuando Mia comenzó a escuchar más conversaciones que Ben tenía por teléfono. No podía oír todo, pero sí alcanzaba a captar fragmentos. El tono de su voz, bajo y tenso, siempre la ponía alerta. Unas veces lo oía en la sala, otras en su habitación. Siempre parecía estar hablando en privado, siempre lo suficiente como para no poder escuchar con claridad. A veces, el tono de su voz era tranquilizador, otras veces algo más frío, como si estuviera tratando de evitar algo o alguien. Un día, después de la escuela, Mia pasó por el pasillo y vio a Ben colgado del teléfono, mirando la pantalla con una expresión que no lograba descifrar. No le pareció raro hasta que, por un segundo, él levantó la vista y la encontró observándolo. Algo en su reacción la desconcertó.
No se mostró nervioso ni avergonzado, como alguien que había sido sorprendido en una mentira. Más bien, parecía que lo había estado esperando. Una vez más, el hecho de que siempre estuviera allí, en su camino, con una presencia que no lograba entender, le provocó una sensación incómoda en la garganta. Esa misma noche, Mia trató de descansar, pero el ruido en su cabeza no cesaba. El constante martilleo de sus pensamientos, el sentir que algo se le escapaba, la dejaba en vela. Se levantó de la cama, caminando por el pasillo en busca de algo que la distrajera, algo que le ayudara a calmar el caos que sentía dentro de sí. Fue entonces cuando escuchó algo que le hizo detenerse en seco. Venía del salón, de la dirección en la que Ben solía pasar horas por la noche. Mia no pensó dos veces. Se acercó sigilosamente, quieta como una sombra, hasta llegar a la esquina de la sala. Desde allí, pudo ver a Ben en su teléfono otra vez, pero esta vez no estaba solo. Alguien más estaba en la llamada. Podía ver sus gestos, como se inclinaba hacia la pantalla y murmuraba, como si estuviera compartiendo algo privado. Algo le decía que no debía seguir observando, pero sus pies no podían moverse. En su pecho, la incertidumbre se transformó en una inquietud más profunda, un presentimiento de que estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. Se retiró silenciosamente, pero ahora los pedazos de ese rompecabezas comenzaban a encajar. Cada vez más, Mia sentía que algo oscuro se tejía a su alrededor. La imagen de Ben, siempre tan tranquilo, tan calculador, se transformaba lentamente en algo más inquietante. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le ocultaba? Sin poder despejar sus dudas, Mia se preguntaba cuánto más podría ignorar antes de enfrentarse a la verdad que estaba claramente ante sus ojos. Pero una cosa era segura, ya no podía dar marcha atrás. Mia no sabía cuántos días habían pasado desde que comenzó a sentir que la situación con Ben se había vuelto insostenible. Cada encuentro, cada palabra, cada gesto parecía cargar el aire con más sospechas. Aunque trataba de concentrarse en sus cosas, su mente no dejaba de regresar a esas inquietantes sensaciones que no podía ignorar. La imagen de Ben entrando en su habitación, la mirada que había cruzado con ella aquella vez, y todos esos pequeños detalles que no encajaban la mantenían en un constante estado de alerta. Algo no estaba bien, y sentía que estaba a punto de descubrir lo que era. Una tarde, mientras su mamá había salido, Mia decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. La curiosidad, la desconfianza y el miedo la impulsaron a hacer algo que nunca habría pensado hacer. Fue al cuarto de Ben. Sabía que no debía, pero la necesidad de entender, de saber con certeza lo que estaba pasando, la empujó a dar ese paso. Nadie la había advertido nunca sobre sus acciones. Nadie le había dicho lo que estaba bien o mal en una situación como esa, pero ella sentía que debía hacerlo. El cuarto de Ben era más ordenado de lo que ella esperaba. Sus libros, los papeles apilados, la ropa doblada con cuidado, todo parecía normal. Pero cuando sus ojos se posaron sobre el escritorio, algo en su interior le dijo que algo estaba allí. Había algo en el cajón cerrado que la llamaba. El sonido de su respiración resonaba en sus oídos mientras se acercaba lentamente, mirando a su alrededor con nerviosismo. Estaba sola. Nadie podría detenerla ahora. Con las manos temblorosas, Mia abrió el cajón. Los papeles dentro de él parecían inofensivos al principio. Fotos, recibos, algunas cartas sin abrir. Pero lo que realmente llamó su atención fue el teléfono móvil que estaba dentro, justo en la parte de atrás. No estaba apagado. Se había quedado encendido por accidente. Mia miró hacia la puerta, luego hacia la ventana, y finalmente se decidió. Estaba demasiado cerca de la verdad como para dar marcha atrás ahora. Con una rapidez que la sorprendió, sacó el teléfono y lo encendió. Al principio, todo parecía normal. Mensajes de texto, algunas fotos sin importancia. Pero, al revisar con más detalle, algo en el fondo del teléfono la hizo detenerse. Un mensaje apareció en la pantalla. No era una conversación cualquiera. Era una foto. Mia sintió que su estómago se encogía al reconocer a la mujer en la imagen. Era su mamá. Pero no era solo una foto normal, no. Había algo en el contexto, algo que no encajaba.
En el fondo, había más mensajes. Textos que no deberían existir. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Mia comenzó a leer los mensajes. No podía evitarlo. La mezcla de rabia, confusión y asco le invadió mientras las palabras flotaban ante sus ojos. «Cuando lo vas a dejar», decía uno. «Hoy es el día, no quiero que ella se entere de nada», decía otro. Mia no podía respirar. La culpa y el dolor la atravesaban como un puñal. Las palabras se difuminaban mientras trataba de comprender lo que estaba leyendo. Su mente luchaba por asimilar que, mientras ella confiaba en él, Ben había estado tramando algo mucho más oscuro y peligroso. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Mia levantó la vista, aterrada. Rápidamente apagó el teléfono y lo metió de nuevo en el cajón. La puerta de su habitación se abrió y, por un instante, temió que Ben la hubiera descubierto. Pero no era él. Era su mamá, que había llegado antes de lo esperado. Mia intentó calmar su respiración, pero el peso de lo que acababa de descubrir la había dejado sin aliento. Estaba parada allí, en el centro de su habitación, con el sonido de su madre entrando a la casa resonando en sus oídos. Mia sabía que no podía decir nada todavía, que necesitaba pensar. Cuando su mamá tocó la puerta, Mia la miró. «Hola, cariño, ¿todo bien?», preguntó, sonriendo como si nada estuviera ocurriendo. Mia sintió con un gesto vago, incapaz de responder. Sus pensamientos estaban demasiado lejos, demasiado ocupados en lo que acababa de descubrir. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo pudo Ben hacerle esto a su mamá, a ellos? Y lo peor de todo, ¿qué más estaba ocultando? La sensación de desesperación y traición se apoderó de Mia en ese momento. Sabía que tenía que enfrentarlo, que tenía que descubrir más, pero también sabía que el precio de esa verdad sería mucho más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Esa noche, cuando finalmente se metió en la cama, el silencio era insoportable. Mia cerró los ojos, pero no podía escapar de lo que había descubierto. Sabía que nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz, y aunque aún no sabía todo, podía sentir que la vida en esa casa ya no sería la misma. Mia había pasado toda la noche repasando mentalmente lo que había descubierto. Su mente no dejaba de girar alrededor de la misma pregunta, ¿cómo debía enfrentar a Ben? Todo parecía tan claro ahora, pero las palabras, las acusaciones, no eran fáciles de manejar. Había algo en su interior que le decía que debía enfrentarse a él, pero no con gritos ni acusaciones furiosas. Necesitaba obtener una respuesta, necesitaba ver en sus ojos la verdad. La única forma de saberlo era enfrentarlo directamente. Al día siguiente, Mia lo encontró en la sala, sentado frente al televisor como si nada hubiera pasado. Parecía tan tranquilo, tan ajeno a lo que ella sabía. Pero Mia ya no podía fingir que todo estaba bien. Estaba cansada de esa tensión constante, de esa sensación de estar atrapada en algo que no entendía. Respiró hondo y se acercó a él. «He estado pensando en algunas cosas», dijo, con la voz lo más calmada posible. Ben la miró por un momento, y aunque intentó disimularlo, Mia notó cómo su expresión cambiaba apenas un parpadeo. Era como si hubiera dejado de ser el hombre confiable que conocía. Por un segundo, vio una sombra de incomodidad en su rostro. «¿Qué cosas?», preguntó él, tratando de mantener la calma. Mia se quedó de pie frente a él, sin apartar la mirada. Ya no quería dar más rodeos, no quería seguir jugando a hacer como si todo fuera normal. Sabía lo que había encontrado, y no podía seguir ignorándolo. «Lo sé todo», dijo con firmeza. Su voz, aunque tranquila, era decisiva. Ben se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar. «¿De qué estás hablando?», respondió él, un poco más bajo, sin mirarla directamente. Mia pudo ver que la incomodidad se estaba transformando en algo más profundo. «No me importa lo que estés haciendo, Ben», continuó Mia. «Pero ya no voy a ignorarlo. No voy a hacer como si no supiera lo que está pasando». Ben se levantó de golpe, su actitud cambió completamente. Antes parecía relajado, pero ahora estaba tenso, como si intentara encajar las piezas de una conversación que no había planeado tener.
Mía lo observó, sin moverse, esperando ver si intentaría negarlo o si finalmente admitiría lo que había estado ocultando. Mía, no sé a qué te refieres. Estás exagerando, dijo él, pero su tono no tenía la misma confianza de antes. Había algo en sus palabras que sonaba vacío, como si estuviera tratando de encubrir algo con excusas que ya no funcionaban. Mía lo miró fijamente. No podía creer lo que estaba viendo. Él, siempre tan seguro, ahora estaba claramente incomodado, buscando una salida que no encontraba. A pesar de todo lo que él decía, Mía sabía que no era una simple exageración. Lo que había descubierto era demasiado claro para ignorarlo. No voy a quedarme callada, Ben, dijo Mía, sin dejar de mirarlo. Cada palabra era una certeza, una decisión tomada. Ben dio un paso atrás, su rostro mostrando una mezcla de frustración y algo más, algo que parecía miedo. Mía dio un paso hacia él, sin vacilar. Esto se acaba aquí, añadió, su voz firme pero serena. Sabía que las palabras eran solo el principio. No necesitaba gritar para que él entendiera que ya no estaba dispuesta a ser manipulada. La tensión en el aire era palpable. Ben la observaba, sin saber qué hacer, su rostro perdido en una mezcla de incredulidad y frustración. Mía, por su parte, ya no sentía miedo. Sabía que lo que estaba a punto de pasar sería un punto de quiebre, no solo entre ella y él, sino también dentro de sí misma. Mía giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. El silencio que dejó atrás hablaba más que 1000 palabras. Ben no intentó detenerla. Cuando salió de la sala, la puerta se cerró tras ella con un suave golpe. Sabía que las piezas del rompecabezas ya no podían seguir encajando. La confrontación había comenzado, y no habría vuelta atrás. El aire en la casa estaba más denso que nunca. Después de la confrontación con Ben, Mía no podía dejar de pensar en lo sucedido. Las palabras que había dicho, las reacciones de Ben. Todo giraba en su mente, pero la verdad seguía siendo innegable. Ben había mentido, y lo había hecho por tanto tiempo que ahora todo parecía como una gran mentira tejida cuidadosamente. A pesar de las dudas que aún la acechaban, había algo en su interior que le decía que no podía dar marcha atrás. Sabía lo que había que hacer. Al día siguiente, Mía intentó retomar la normalidad. Habló con su madre de manera casual, como si nada estuviera sucediendo. La sorpresa en su rostro al ver a Ben tan calmado, como si no hubiera nada de qué preocuparse, la inquietaba aún más. Cada vez que miraba a su madre, no podía evitar preguntarse cuánto de lo que Ben le había contado era cierto. Sabía que, a pesar de la fachada, él había sido quien había orquestado toda esa mentira, y lo peor era que lo había hecho con una habilidad aterradora. El poder de la manipulación de Ben era tan sutil como efectivo. A lo largo de los años, había logrado que todos en la casa se sintieran cómodos, que pensaran que él era el pilar que mantenía todo unido. Mía, sin saberlo, había sido una pieza más en ese juego. Había confiado en él, había seguido sus consejos, había aceptado su presencia en la familia como algo natural, cuando en realidad todo era parte de su plan. Ben había sido astuto. Sabía cómo leer a las personas, cómo convencerlas de que lo que él decía era la verdad, aunque las pruebas de su traición estuvieran ante sus ojos. Esa misma noche, después de la cena, Mía se encerró en su habitación. Los pensamientos no dejaban de cruzar por su mente. Sabía que Ben había manipulado la situación, no solo con su madre, sino también con ella. Había momentos en los que él se mostraba tan encantador, tan cariñoso, como si realmente se preocupara, pero ahora todo eso le parecía falso. Nada en su comportamiento tenía sinceridad. Solo era un juego de manipulación, y ella había sido una víctima más. El miedo, la angustia y la rabia comenzaban a acumularse en su pecho. ¿Cómo había sido tan ciega? Al día siguiente, Mía decidió enfrentarlo de nuevo. No podía quedarse quieta esperando que las cosas cambiaran solas. Se encontraba en el pasillo cuando Ben pasó cerca de ella, como si nada hubiera sucedido. La mirada de Mía se cruzó con la suya, y por un momento, ambos se detuvieron. No dijo una palabra. Mía ya no tenía ganas de pelear, no necesitaba más confrontaciones inútiles.
Lo que necesitaba ahora era que todo se resolviera, que él dejara de manipular la situación. No tienes que seguir con esta farsa, le dijo Mia, con calma pero con una firmeza que nunca antes había mostrado. Ben la miró por un momento, sin saber qué decir. Había algo en su mirada, algo que no era miedo, sino una profunda frustración. Ella había llegado demasiado lejos. Él pensaba que podría seguir controlando la situación, pero ahora estaba perdiendo el control. La manipulación que había tenido también bajo su control ya no funcionaba. Ya no estoy dispuesto a quedarme en la oscuridad, Ben. No voy a permitir que sigas manejando todo a tu manera, dijo Mia, sin apartar la mirada de él. Sabía que esta conversación, aunque breve, marcaba un punto de quiebre. Ben pareció quedarse sin palabras. Durante un instante, todo lo que sucedió entre ellos quedó suspendido. Ninguno de los dos habló, pero la tensión era evidente. Mia lo había visto tal como era, y ya no podía seguir jugando a ignorarlo. La manipulación que había ejercido sobre ella y su madre no tendría más cabida. Con una sensación de alivio por haber hablado, Mia se alejó sin decir nada más. Ben no la detuvo, y cuando ella desapareció por la esquina del pasillo, el silencio se hizo aún más pesado. La confrontación no había terminado, pero Mia sentía que había dado el primer paso hacia la verdad. Ya nada podría volver a ser como antes, la tensión en la casa era palpable, pero para Mia, la situación ya no era una simple incomodidad. Después de lo sucedido con Ben, todo lo que antes parecía normal se veía ahora como una fachada. Sabía que las respuestas que había buscado estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Mientras los días pasaban, la sensación de estar atrapada en una mentira creciente no la dejaba en paz. Había algo mucho más grande detrás de todo, y ella no podía dejarlo pasar. A pesar de la calma que intentaba mantener, Mia sentía como la inquietud crecía dentro de ella cada vez que veía a Ben. Su madre, ajena a lo que realmente ocurría, parecía confiar más que nunca en él, y eso solo alimentaba la frustración de Mia. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo no se daba cuenta de todo lo que Ben había hecho, de todo lo que aún escondía? No podía seguir sentada sin hacer nada más. Había llegado el momento de desenterrar todos los secretos, de descubrir la verdad que él había mantenido oculta por tanto tiempo. Una tarde, cuando Ben salió de la casa para hacer unas compras, Mia vio la oportunidad perfecta. Sabía que esta vez no debía ser cautelosa, que no podía quedarse con más preguntas. Mientras él estaba fuera, se dirigió al lugar donde sabía que encontraría más respuestas, el escritorio de Ben. Había pasado suficiente tiempo tratando de entender su comportamiento, y ahora quería ver con sus propios ojos lo que él había estado ocultando. Sabía que encontraría más de lo que había visto antes. Revisó todo con rapidez. Al principio, no encontró nada importante. Pensó por un momento que tal vez había estado equivocada, que no había más secretos. Pero entonces, cuando estaba por rendirse, sus ojos se posaron en un archivo oculto entre varios papeles. Algo en la forma en que estaba guardado le dijo que debía abrirlo. Con manos temblorosas, Mia lo hizo. Lo que encontró la dejó sin aliento. Los documentos eran más que simples registros. Eran pruebas, conversaciones, acuerdos entre Ben y varias personas que Mia nunca hubiera imaginado. Había correos electrónicos de Ben con contactos desconocidos, mensajes donde se discutían pagos, favores y acuerdos que no solo comprometían a Ben, sino que involucraban a su madre. Había tantas mentiras en esas páginas que Mia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cada palabra, cada mensaje, era una nueva capa de engaño que Ben había tejido cuidadosamente alrededor de todos. El dolor y la ira la invadieron al leer lo que Ben había estado haciendo. No solo estaba engañando a su madre, sino que había estado manipulando cada situación a su favor, utilizando su confianza como una herramienta para obtener lo que quería. Los correos electrónicos hablaban de inversiones secretas, de favores a cambio de dinero, y de promesas que nunca se cumplirían. Mia ya no sabía qué hacer con toda esa información. Todo parecía tan sucio, tan planeado. Cuando Ben regresó a casa, Mia estaba completamente rota, pero no podía mostrarlo. No iba a dejar que él supiera lo que había descubierto.
Ella sabía que ahora tenía toda la información que necesitaba. El peso de los secretos ya no podía ser ignorado y ya no podía quedarse callada. El siguiente paso sería aún más difícil, pero no podía esperar más. Sabía que tendría que enfrentarlo nuevamente y esta vez la confrontación sería definitiva. La verdad había salido a la luz, y Mia no estaba dispuesta a dejar que todo eso quedara impune. Sin embargo, antes de hablar, Mia necesitaba organizar todo lo que había encontrado. Sabía que esta vez no podía ser tan fácil para Ben manipularla. Tendría que ser directa y tendría que ser fuerte. Había llegado el momento de acabar con todo. El paso de los días no alivió el peso de la verdad que Mia había descubierto. En cada rincón de la casa, en cada conversación con Ben, sentía que la mentira aún estaba flotando en el aire, como una sombra que no se disipaba. Aunque había intentado seguir adelante con su vida, las pequeñas señales de manipulación, de control, seguían apareciendo. Ben había estado construyendo una red de engaños a su alrededor, y ahora Mia sentía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Ya no era solo la infidelidad, sino la forma en que había estado manejando las emociones y las vidas de todos a su alrededor. Cada vez que Ben estaba cerca, Mia sentía que algo en su interior se revolvía. A pesar de su intento por mantener una apariencia de normalidad, los gestos, las palabras, los pequeños deslices que antes podría haber pasado por alto, ahora eran inconfundibles. Sabía que algo no estaba bien. Sabía que tenía que averiguar más, que la verdad completa aún estaba oculta en algún lugar de la casa. No podía seguir viviendo con esa sensación de incertidumbre. Un día, después de la escuela, Mia decidió que ya no podía esperar más. No podía seguir con las preguntas sin respuestas. Tenía que saber toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Así que, con una determinación que no había sentido antes, se dirigió hacia el cuarto de Ben. La puerta estaba cerrada, pero eso no la detuvo. Sabía que él no estaba en casa, y esa oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. Sus pasos eran firmes mientras cruzaba el pasillo hacia su destino. Todo parecía en silencio, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Cuando entró en el cuarto, la sensación de violar su privacidad la hizo dudar por un segundo. Pero esa duda se desvaneció rápidamente. Había pasado demasiado tiempo sin saber, sin entender qué estaba sucediendo, y ahora era el momento de descubrirlo. Comenzó a revisar todo lo que había a su alrededor. Nada parecía fuera de lo común hasta que encontró un archivo guardado en el escritorio. Un archivo aparentemente inocente, pero algo en su interior le dijo que debía abrirlo. Con manos temblorosas, Mia hizo clic y el contenido de la carpeta apareció en la pantalla. No eran fotos ni archivos banales. Eran correos electrónicos, mensajes entre Ben y varias personas, algunos incluso fechados recientemente. A medida que leía, el horror se apoderaba de ella. Los mensajes confirmaban todo lo que había sospechado, pero lo peor era ver cómo Ben había estado manipulando a todos, incluyendo a su madre, para conseguir lo que quería. No solo había estado engañando, sino que había estado utilizando a todos como piezas en un juego sucio y egoísta. Mia se quedó paralizada. Sabía que tenía que enfrentarse a él, pero el miedo y la ira la consumían. Había pasado por alto tantas cosas, había ignorado las señales durante tanto tiempo. Ahora, todo tenía sentido. No podía seguir callada. Esa noche, cuando Ben llegó a casa, Mia ya no podía soportar más el silencio. Durante la cena, trató de mantenerse tranquila, pero su mente no dejaba de recordar lo que había descubierto. Finalmente, no pudo más. Lo sé todo, Ben, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Ben la miró, su expresión cambió en un instante. Intentó disimular, pero Mia vio el miedo en sus ojos. ¿De qué estás hablando?, dijo, tratando de recuperar su compostura. Mia lo miró directamente a los ojos. No sigas mintiendo. Ya lo sé. Las mentiras, las manipulaciones, ya no voy a ignorarlo. El rostro de Ben se descompuso por un momento. No sabía qué decir. Mia no necesitaba más respuestas, ya tenía la verdad.
La calma que había logrado mantener hasta ese momento desapareció, y ahora solo quedaba el peso de la confrontación. No importaba lo que Ben dijera, ella había roto el silencio, y ya no había vuelta atrás. El silencio en la casa se había vuelto insoportable. Cada paso que daba Mia parecía resonar más fuerte en su mente. Las palabras que había descubierto, las mentiras que Ben había tejido, todo eso pesaba sobre ella como una losa. Sabía que el tiempo de las dudas había terminado, que la confrontación final estaba cerca. Había llegado el momento de exponerlo todo, de enfrentar a Ben una vez por todas y de terminar con las mentiras de una vez por todas. Cuando Ben llegó a casa esa tarde, Mia ya había tomado una decisión. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que sabía, que tenía que enfrentar a Ben directamente. No podía seguir dejando que él siguiera con su manipulación. El hecho de que Ben nunca hubiera dado señales de sentirse culpable la enfurecía aún más. Sabía que lo que había descubierto era la clave para liberar a su madre de las garras de la mentira. Todo lo que había hecho Ben, desde manipular a su madre hasta aprovecharse de las circunstancias, necesitaba ser revelado. Esa noche, Mia esperó hasta la cena. Ben, como siempre, intentó mantener una atmósfera relajada, hablando de cosas triviales, pero ella no podía evitar sentir que cada palabra era una máscara. Sabía que él no tenía idea de lo que ella sabía, y eso le daba una cierta ventaja. Lo observó mientras hablaba, sin poder apartar los ojos de él. El hombre que había sido su figura de confianza ahora le parecía completamente extraño, como si hubiera sido alguien más todo el tiempo. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, ahora tenía un significado oculto. Finalmente, cuando la conversación llegó a un punto muerto, Mia no pudo más. Su respiración era pesada, el miedo y la ira se combinaban en su pecho, pero decidió que no podía seguir callada. Sabía que ya no había marcha atrás. Ben, ya sé todo, dijo con voz firme, pero sin gritar. Su mirada nunca se apartó de la de él. Ben la miró desconcertado, un atisbo de preocupación cruzó su rostro, pero trató de disimularlo rápidamente. Sabía que lo había pillado, pero no esperaba que ella fuera tan directa. Mia había estado en silencio durante tanto tiempo, y ahora lo iba a pagar por todo lo que había hecho. ¿De qué hablas?, dijo Ben, tratando de restar importancia al asunto, su tono más suave de lo que había sido en otras ocasiones. No tienes que seguir ocultándolo. Lo sé todo, las mentiras, las manipulaciones, todo lo que has hecho a espaldas de mamá y de mí. Mia lo miró fijamente, sin darle espacio para que pudiera mentir de nuevo. Sé lo que estás haciendo con ella, lo que has hecho con nosotros. El rostro de Ben cambió por completo. Durante un momento, no supo qué decir. Sus ojos se vaciaron de toda la calma que intentaba proyectar, y Mia vio por primera vez la verdadera persona que se escondía detrás de la fachada. Mia, tú no entiendes lo que estás diciendo, intentó decir, pero su voz tembló un poco. Lo entiendo perfectamente, Ben. Mia respiró hondo, dispuesta a no ceder. Todo lo que has hecho, todo lo que has escondido, ya no tiene sentido. Y ya no voy a permitir que sigas manipulando a mamá. Por un momento, Ben no reaccionó. Se quedó ahí, mirando a Mia, completamente desconcertado. Ella había logrado romper su control, algo que jamás había pensado que podría pasar. El hombre que había estado manipulando a todos a su alrededor durante tanto tiempo ahora estaba frente a ella, sin más excusas que ofrecer. Mia sabía que ya no tenía que temer. Las mentiras de Ben se estaban derrumbando, y ella no iba a dejar que continuara su juego. La rabia y el miedo que sentía por él se transformaron en una determinación aún más fuerte. Sabía que, al enfrentarlo, estaba dando el último paso para poner fin a todo esto. Ben parecía perder el control. Los intentos de negar lo evidente ya no funcionaban. Finalmente, él admitió, aunque de manera indirecta, que todo lo que había hecho había sido una manipulación, una mentira tras otra. No había justificación. Al final, lo único que quedaba era la verdad, y Mia la había descubierto. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mia, con el corazón latiendo fuerte, ya no tenía miedo.
Había hablado, había confrontado a Ben y había destapado toda la verdad. Ya nada podía regresar a la normalidad. La confrontación había sido inevitable y ahora Ben no tenía escape. La verdad había ganado, y Mia sabía que, con ello, comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Después de la confrontación, la casa nunca volvió a ser la misma. Mia había expuesto la verdad, y aunque el proceso fue doloroso, sentía que había dado el paso correcto. Ben ya no estaba, su manipulación se había desmoronado, y ahora ella y su madre tenían que reconstruir lo que quedaba. El ambiente en casa se volvió más tranquilo, pero aún había una sensación de vacío. Mia miraba a su madre con nuevos ojos, preguntándose cuánto había estado cegada por las mentiras. Sin embargo, a pesar del dolor, había una nueva sensación de liberación. Mia ya no temía lo que Ben pudiera hacer, ni las mentiras que había tejido a su alrededor. La verdad había sido revelada, y eso le daba el poder para avanzar. Con el tiempo, Mia comenzó a sentir una paz que no había experimentado antes. Su relación con su madre, aunque dañada, comenzó a sanar. Sabían que había trabajo por hacer, pero juntas podían reconstruir lo que había quedado. Mia ya no veía el futuro con miedo, sino con esperanza. Había logrado lo que pensó que era imposible, enfrentarse a su miedo, descubrir la verdad y salir más fuerte de lo que jamás imaginó. Era el comienzo de una nueva etapa, y aunque no sabían qué les depararía el futuro, Mia sabía que, al menos, ahora tenían la libertad de decidirlo.